Vivir es fácil con los ojos cerrados. Aquest és el nou film de David Trueba, que treu el nom d'un vers que acabem de sentir en aquesta cançó dels Beatles, Strawberry Fields Forever, i que justament protagonitzen Javier Cámara i Francesc Colomer, que avui ens acompanyen als matins a TV3. Ens fa molta il·lusió que estigueu aquí a la vigília de l'estrena, perquè recordem a tots els espectadors que, com que divendres és Tots Sants, aquesta setmana les estrenes s'avancen a demà dijous. I un aplaudiment per aquesta pel·lícula tan bona! Tan bona pel·lícula! Moltes gràcies, perquè l'havem fet con tot el nostre corazón. Con molta il·lusió. Encara ploraves. Va caure una llagrimeta al final. És que, a veure... Digue'm cursi. No, mira, és un gran elogi, segur que... Clar, és que és una pel·lícula que t'arriba. És una pel·lícula que fa riure, que fa... Plorar? Sí, és una... Com dius, plorar? Plorar. Que difícil, Javier, se m'està olvidant el català. No, tu no et passis. Escolta, però no et tallis, tu no et tallis. No pot creure la meva pronunciació, he perdut la pronunciació. No diguis això, home. No diguis que aquesta pel·lícula està ple de catalans. Clar, no, el francès m'ha donat les sons de català, però l'accent, jo li he donat l'accent. L'accent de Vic. Però situem els espectadors que encara no s'ha estrenat la pel·lícula del que podran veure aquest cap de setmana. Són 3 dies per poder anar al cinema. I aquesta és una molt bona recomanació. És una pel·lícula basada en fets reals. Expliquem la història, per què estàvem escoltant aquesta peça dels Beatles. Javier. Bueno, la película está basada en un hecho absolutamente anecdótico, por lo poco importante, pero que a través de ese efecto mariposa que es la vida y que son las sorpresas se convierte en algo importantísimo, ¿no? Juan Carrión, un profesor en los años 60, un profesor de inglés, se enteró que John Lennon estaba rodando una película en Almería, en una época muy especial en la que John Lennon escribió Strawberry Fields Forever, y que él estaba en una especie de momento pues, místico, especial, intentando dejar a un lado todas esas hordas de gente que iban a verles a los conciertos, ¿no? Estaba a punto de romper con los Beatles incluso. Entonces Juan, que daba clases de inglés en un instituto a sus alumnos, tenía serias dudas porque, claro, las canciones de los Beatles las escuchaba en Radio Luxemburgo y las ponían solamente una vez, y entonces él tomaba notas e intentaba descifrar las canciones, sobre todo esas canciones que se habían convertido mucho más psicodélicas, más metafóricas. Los Beatles se convirtieron en una banda mucho más oscura en sus letras, más ricas, ¿no? Y él no sabía, no solamente enseñaba inglés, sino que también enseñaba lo que eso significaba, ese aire de libertad que los Beatles traían a una España en los 60, ¿no? Entonces cogió su coche, su 850, y se fue a conocer a John Lennon, ¿no? Y esa peripecia, que fue una pequeña peripecia, se transformó en algo mágico y maravilloso, como que los Beatles, a partir de ese momento, pusieron todas sus letras en las carátulas de sus discos, y eso fue copiado por multitud de grupos en el mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, él no lo pretendía simplemente dar clases a sus alumnos, dar las mejores clases posibles, intentar cambiar su entorno, y cambió la historia de la música. Estás hablando de Juan Carrión. Sí. Juan. Hola, estoy oyendo a Javier. Sí. Y efectivamente me parece que ha explicado muy bien lo que ocurre. Oiga, lo que ocurrió. Juan, qué bonito que David Trueba le haya dedicado una película, ¿no? Le haya hecho una película sobre su historia. La manera como usted contaba y explicaba el inglés a sus alumnos. Sí, es verdad, eso es una cosa que todavía me asombra, ¿comprendes? Porque yo lo que he hecho los últimos 40 años casi es estar encerrado en esta clase. Una serie de circunstancias, pues, hizo que él se enterara de eso. Supongo que hubo un artículo en El País, me parece. Sí, él se enteró por un artículo en El País, exactamente. Pero es un mundo fascinante y estoy seguro que la película va a ser un gran éxito. Oiga, Juan, pero cuéntenos cómo fue su experiencia de conocer a John Lennon. Pues bueno, puede imaginar, en aquel tiempo John Lennon era muy importante. Y yo no me di tampoco mucha cuenta, pero fui a verle porque para mí era muy importante tener las letras completas de las canciones, y siempre tenía dificultades con alguna parte de una canción. Claro. Porque los tenía que oír por la televisión, o bien cuando salía un disco poniendo un disco y otro, una vez y una vez y una vez,
hasta que conseguía tener la letra entera. Claro. Y entonces pues fui exclusivamente, bueno, a dos cosas. Fui a darle las gracias por participar en nuestras clases sin pagarles nada, porque los estábamos usando como profesores. Claro, los derechos de autor. Claro. Y luego, sobre todo, para pedirles por favor que me dieran las letras a tiempo cuando salía el disco. Porque y he de decir que John Lennon, que es una figura muy controvertida para mucha gente, pero realmente yo en esto no me equivoco, era un hombre cabal, lo que se llama en español un hombre cabal de una pieza, y cumplió a rajatabla todo lo que me prometió, ¿sabes? Sí, Juan, y supongo que también para sus alumnos fue una forma más fácil de aprender inglés, eso de entender las letras de las canciones, porque lo aprendían casi sin darse cuenta. Claro, sobre todo las palabras claves para ¿lo entiendes? Los verbos claves, porque es que hay que tener en cuenta que los Beatles hicieron 300 canciones. Claro, sí. 300 canciones, hay infinidad de vocabulario, de todas clases. Claro. ¿Y cómo vivió después usted la muerte de John Lennon, Juan? Bueno, pues me afectó, como es natural, me afectó mucho, porque los Beatles, sin darse cuenta, no solamente John Lennon, sino también todos los demás, los dos que viven y el otro que murió, pues me han acompañado en mis clases, que es mi trabajo, ¿comprende? Claro. Y de hecho, mis alumnos dieron un concierto de los Beatles en Los Maristas, que es un colegio muy conservador. Sin embargo, pues las canciones de los Beatles son maravillosas todas, en cuanto a las letras y a la música, como es natural. Y hizo un éxito tremendo en Los Maristas. Juan, era como la cabeza de, dar un concierto a Los Maristas, que es como digo, un colegio muy conservador, pues ya no me dice mucho en favor. Eres un provocador, Juan, eres un provocador. Habla Javier Cámara. Juan, ¿usted ya ha visto la película? ¿Ya ha visto la película usted, supongo? Sí, ¿eh? A David Cámara le debo mucho, la verdad. A David, a Cámara, a todos, pero te debemos a ti que hiciste esta peripecia en los años 60 y hiciste de una anécdota surgió algo maravilloso y David ha hecho tu historia. Y estamos muy orgullosos, ¿no? de haberla contado. Y tanto que sí. Por cierto, a juzgar por el nivel de inglés que hay en este país, hemos escuchado poco a Beatles, Juan. ¿Por qué? Que a juzgar por el bajo nivel de inglés que tenemos todos en este país, digo que hemos escuchado poco la música de los Beatles y hemos seguido poco las letras. Espero que se compren bastantes discos de los Beatles, ¿sabes? A raíz de la película, seguro que también va a ayudar. ¿Cuál es para usted la clave para aprender una lengua, en este caso el inglés, Juan? Pues bueno, yo encuentro que lo de las canciones, aunque no es una broma, rompen la monotonía el número de palabras que hay que aprender para hablar. El vocabulario es una cosa que generalmente se deja de estudiar porque la rutina es lo que mata las clases, porque es necesario mucho tiempo, ¿no? Está claro. Entonces el poder cantar canciones bonitas que están de moda, por ejemplo, o de festival de musicales, por ejemplo, también, pues es maravilloso para un profesor, porque rompe la monotonía y a los alumnos les gusta. En el fondo, los alumnos son los que mandan en la clase, ¿no? Juan, usted tiene 89 años, ¿no? Claro, 89, casi 90. Casi 90. Oiga, y me dicen que todavía da clases. Claro, pero ¿cómo? Eso no se puede dejar nunca. Qué bien, eso le hace mantener a uno el espíritu joven, ¿no? Y sí, yo vaticino que David también será director de cine a mi edad. Pues muy bien, pues oiga, pues nos lo cuentan cuando eso ocurra.
Sí. Ahora le decimos, oiga, pues a vivir estos últimos días y horas de anonimato, entre comillas, porque usted se está convirtiendo en un personaje ya muy conocido, muy famoso, y cuando la película se estrene mañana, ni qué decir, ¿no? Hombre, bueno, no lo sé, pero yo estoy muy emocionado con el estreno, ¿no? Hombre, ya me lo imagino. Muchísimas gracias, Juan Carrión, por atender la llamada dels matins a TV3. Él es el culpable de esta maravillosa película. Él es, bueno, la historia, evidentemente David no quiere hacer un biopic y una geografía de la historia de una persona David no se basó exclusivamente en él ni tuvo conversaciones para ver cómo fue ese viaje, ¿no? No, David hizo una revisitación de la anécdota. Lo que pasa es que luego cuando le conoció vio que había muchas cosas que coincidían, ¿no? Pero además no es la única historia que se cuenta, ¿no? Se cuenta la historia de la historia que protagoniza Francesc, que es la historia de un chico que huyó de su casa porque no quería cortarse el pelo. Y se enfrentó a su padre y huyó 3 días, no? Que és una història real de la família de David, també. Què ha estat per tu, Francesc, interpretar aquest personatge? Vamos a parlar català. Anem a parlar català. Ara ja parlem català, i tant que sí, i ara veig que t'has tallat el cabell, eh? Sí, me l'he tallat. I potser demà me'l tallo més. Demà encara et peles més. Sí, doncs jo m'ho vaig passar molt bé, vaig estar molt content de poder treballar amb en Xavier Càmera. Molt bé, molt macos. Amb en Xavier Càmera, en David Trueba i la Natàlia de Molina i bueno, vam passar un mes... I el Ramon Foseré. I el Ramon Foseré, gran personatge de la pel·lícula, eh? El Premi Nacional de Teatre. Escolta una cosa, yo no he visto la peli todavía. Tardará mucho. Qué suerte tienes de no haberla visto todavía. Lo que te dicen cuando te pasa, mira, vas a disfrutar. Pues pensaba yo, pero ¿habéis podido poner canciones de los Beatles? ¿Qué habéis hecho? Pues porque los derechos serán imposibles, ¿no? Mira, gracias, porque es una pregunta que nunca nos han hecho. Y realmente... No es broma, pero es que no, te lo prometo. Quiero saber de verdad. No, es que te prometo, de verdad, es que te lo estoy diciendo en serio. Pensaba que te lo hacían todos, pero... No, es una pregunta que no nos han hecho. Vamos a contarlo. Es que nadie sabe lo que cuestan los derechos de los Beatles. Claro. Primero, o sea, no es que tengas que hablar con Yoko Ono, sino con los familiares, con Sony, no sé qué. Es imposible. Michael Jackson también los tiene. No, claro, los tenía Michael Jackson, luego los compró. Pero vamos. No sé, una locura. Entonces, ¿qué habéis hecho? Entonces, y sobre todo, Strawberry Fields Forever, que es una canción, bueno, quiero decir, no sé si la dueña es Yoko, la familia de los nietos, no tengo ni idea. Ha sido una locura. O sea, el precio inicial fue como... más que la propia película. Claro. Sí, es que eso es así. Cuando hacen películas de los años 70 siempre ponen canciones. Pero, por ejemplo, la primera escena de la película, que no la has visto todavía, los chicos recitan Help, la canción de los Beatles, Help. Y yo hago que la reciten. Bueno, hicimos 2 versiones de la escena hasta que tuviéramos los derechos, porque incluso recitar la letra de los Beatles también se paga. Vale. Quiero decir, y después conseguir esos derechos fue un aplauso rotundo y lágrimas en el equipo. ¿Pero lo habéis conseguido? ¿Los tenéis? Sí, se consiguió los derechos de Strawberry Fields Forever. ¿Suena Strawberry? Sí. Hola. Sí. Y después... ¿Con lo cual se ha pagado? No, evidentemente, no, pero se ha pagado un precio razonable. O sea, ¿y cómo se ha conseguido esa negociación? Bueno, ¿Cómo pues se consigue eso Cristina Huete, mujer de Fernando Trueba, cuñada de David Trueba, que es la productora de todas las películas de los Trueba, ha estado un año negociando esto. O sea, ella empezó 9 meses antes de empezar a rodar la película, a negociar. Lo que pasa es que, claro, hasta que no ven qué tipo de película es, el presupuesto, cómo encaja esto, ha sido una locura. Yo recuerdo que estábamos rodando, habíamos rodado 3 semanas antes ya la escena del colegio, del principio, y yo me reuní con Cristina, estaba emocionada, me dice, todavía no tenemos los derechos, o sea, no sabemos cómo... O sea, la negociación fue terrorífica. Y después la gran sorpresa de esta película también, aparte de esto, es que Charlie Hayden y Pat Metheny, que para los amantes del jazz y de la música en general, han hecho la banda sonora de esta película. O sea, acabamos el 9 de junio de rodarla y se ha estrenado en San Sebastián en septiembre. O sea, hemos montado la película en 2 meses y medio con esta genialidad musical por parte de Beatles y de Pat Metheny. Y yo todavía me pregunto cómo lo hemos conseguido. ¿Pero se ha hecho? Sí, son películas que consiguen el milagro. Entonces son películas que de repente hay alguien tozudo, idealista como Juan Carrión, dando esas clases y yendo a conocer a este tipo en los 60. Y eso me emociona. Me emociona porque en el fondo si la gente supiera el esfuerzo que consiste hacer una película
y más una película pequeña intentando tener una música bella, ¿no? Que, sí. Una música que nos representa a todos, que dices, però com pel·lícula, És una mica això, és una pel·lícula que ens representa a tots, està molt ben ambientada, Molt anys ben, 60, la recreació de l'època és hi ha un moment que increïble. surt una bicicleta, que tots havíem utilitzat aquelles bicicletes de nens de 2 Però, anys, espera, o el 850. Tu sabies el que era un 850? El tricicle. No, 850, n'havies vist de 850? El francès, no. I de 2 cavalls, perquè el 2 cavalls també és impressionant. Però el 850 el color no el tenia jo controlat, aquest color. Aquest verd, turquesat. el color verd. Jo recordava el groc, que el tenia el meu avi, els blancs també Els granates existien. també hi havia, El sí. granate potser algun, però No, aquest color verd... teníem el color era blanc. Pero el lo David- pintaron sí, para pero el darle un punto de toque Bueno, es que en no las sabes- montañas. Hi havia dos Claro. cotxes. Ah, hi havia 2 cotxes que anaven passant. Hi havia dos cotxes, perquè van tindre por de que patés un, perquè, Home, clar... es que hay un momento que le dais un acelerón, No, no, clar. todo el rato li damos una... Ja, ja. És una mica road movie, la pel·lícula, no? És un poc road movie, no? És aquesta peripècia fins a anar a buscar John Lennon, que té ¿Sabes qué aquest pasa con las road component. movies? Es la primera vez que he hecho una road movie. Una road movie es un viaje, no solamente es un viaje iniciático exterior en una película, sino es un viaje interior, ¿eh? O sea, es más familia que nunca y el viaje lo haces tú. El viaje te acompaña el personaje, pero vas aprendiendo a través de ti el personaje y el personaje tú vas aprendiendo también de él. Es curioso esto, ¿eh? Es muy curioso. Te han puesto unos cuantos años en el personaje. ¿Sí o qué? Te hacen mayor, sí. Te hacen mayor Hombre, lo es que que eres, el o sea. tergal ya no sienta bien. Però tu ja estàs acostumbrado a llevar tergal, no? yo me No és la he puesto mucho primera tergal, vez. pero... Escolta, he de dir una cosa. Quan ara ha arribat amb un cert temps i estava al trenet, jo crec... El trenet és On s'esperen. L'espai on abans esperem, d'entrar al plató. exacte, abans Sí, d'entrar al plató. 4 com a mínim, noies de la redacció, 4 com a mínim. No, pel francès. S'han fet fotos... Amb el francès. Amb ell també, però amb tu. Jo crec que és amb el francès. Potser no has de sex símbol, però aconsegueixes un gran èxit. Y yo quiero contar una cosa que no quiero ponerle colorado, ¿eh? Pero Ponle. El francés triunfa mucho. ¡Hombre! No. Ya. O sea, No. este Noi, cuando se dejó el pelo largo, yo... Arrasaba. Bueno, aparte que Natalia Molina es la primera película que hace, pero también decir que Francesc es el único en toda la película que tenía el Goya, porque siempre que teníamos dudas, David y yo decíamos, vamos a preguntarle al del Goya. Al del Goya. Oye, ¿cómo se hace esta escena? No, pero el Francesc con el pelo largo era como el cantante de los Rollins, o sea, era como el Mick Jagger. Mick tío. Jagger. No, tiene unas facciones, o sea, la cámara les ama, tanto a Natalia como a él. Oye, que por cierto, ahora que hablas de los Goya, yo no entiendo mucho tu fenómeno. No entiendo eso de que tú no tengas un Goya. Hombre, me han nominado 5 veces ya, qué maravilla. Pero es que... sí, Bueno, no, estar pero- en esas ternas es pero es estás- brutal. Esta vez. Esta vez vamos a Esta vez, liarla. esta vez Vamos a liarla. la vas a liar. Els grans Venga. actors i directors sempre han estat molt nominats i mai I han mai han aconseguit. tret, sí. Però això és això interessant. Hombre, mira Espera. José Sacristán, por ejemplo. Claro, yo creo que hay un grupo muy interesante de nominados no premiados en el que es también un honor estar, ¿no? O sea, bueno, David tiene 9 nominaciones y no tiene ningún Goya tampoco. No, si ya te digo Pero- que el único es él. O sea, y además había un cachondeo general, ¿no? Diciendo, bueno, que hable él, que es el profesional que tiene los premios. Oye, y tú no paras de trabajar. Te vimos hace unos meses presentando y conectamos en directo con vosotros, Sí, los con amantes los amantes pasajeros. pasajeros, sí. Has hecho últimamente como 4 Y películas. mucho en Cataluña, con la Mucho en Coixet y el Sesgay. Mucho sí, en sí. Cataluña, o sea que ese momento difícil para el cine, tú, personalmente tú, supongo que no lo estás Sí, viviendo. he ido a la contra este año. Ha habido, Has ido a años la de, contra. ha habido años de mucho fulgor cinematográfico y yo no he hecho nada tampoco. Es un poco curioso esto. Pero sí es cierto que ante esta avalancha de terrible momento del cine, hay grandes sorpresas como la semana esta del cine, sí. que han sido 1,5 millones de entradas vendidas. Después también el señor ministro se ha retractado de sus palabras dichas en un momento de calentón, espero, porque es un representante no solo de los coches y los zapatos, Yo no creo que sea sino un del momento- cine también. No creo que sea un momento de calentón para nada. Bueno, se ha retractado y eso me Bueno, encanta. toca. Sí, No, bueno, lo siento porque- mucho, me he equivocado. Es hacer un rey Juan Carlos. Bueno, Ya pero está. lo hacen, está bien, está bien, yo también lo hago. Y a veces hay cosas de las que no debería hablar y hablo. Pero tú no eres ministro. Bueno, pero de repente también tengo un altavoz y decimos cosas y a veces nos pillamos calentones. Y es verdad que yo, por ejemplo, digo, "Jo, no nos podemos quejar solo los del cine, porque vemos cómo está la sanidad, la educación y el ballet, por ejemplo, ¿no? La danza, lo La hemos danza, hablado aquí en o este sea, la programa. danza que tú dices, claro, los del cine sí, pero bueno, por lo menos tenemos una voz, pero ¿y los otros? Hay Los que ya no sectores ni culturales los que programan. Pero, ¿sabes? Yo, por ejemplo, el otro día estábamos haciendo la rueda de prensa en el Museo Thyssen, en Madrid, ¿no? Estaba el museo plagado de niños. ¿Por A qué? mí, bueno, plagado de niños, pues... que visitas sí, escolares. sí, visitas visitas escolares. de acuerdo. Yo me recuerdo, yo he vivido en un pueblo, yo no he entrado a un museo hasta los 17, 18 Ya, ya. años.
Y yo, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, en la compañía de teatro clásico en Madrid, entraban los chavales de los colegios y se encendían un cigarrillo en el teatro, porque no sabían cómo comportarse en un teatro. Algo hemos ganado. Pero sí es cierto que para que la gente ame la cultura, tiene que estar educada. Educada bien, educada en la cultura, en saber cómo lo complicado que es, en saber ver el ballet, en saber ver un cuadro de Picasso. Nos tienen que educar. Pero nos tienen que Es educar. obligatorio. Y quizás también proteger, no? Proteger i defender el patrimoni cultural. Però per això és tan bonica aquesta història, no?, d'un professor que als anys 60 està ensenyant anglès amb la lletra dels Beatles. En aquella època, En aquella anglès. època, clar. Anglès. Sí, sí, anglès. Quan Que aquí tots estàvem estudiàvem francès. amb tots els respectes, Sí, senyor. estàvem amb el francès o amb la copla, o sigui, musicalment era com els Beatles, perdona, És veritat, què és és? veritat. Per això jo penso que és molt emotiu. Deixa'm que li pregunti al Francesc, tu que Digue'm, vas triomfar també tant en Pa Negre. Tens la percepció que aquesta és una pel·lícula cridada a ser una mica un èxit com va ser Pa Negre? Home, jo crec que sí, segur, perquè està molt ben feta, la imatge, tot... L'època, L'època també, els actors, tot està molt ben fet, la direcció, tot. Quan nosaltres diem, no, la gran llacuna que tenim molts amb el tema de l'anglès, que vam estudiar francès, que en aquella època no s'estudiava anglès, tu que ho has viscut ja, que l'anglès l'has tingut tan a l'abast, ho veus realment com una xacra de la nostra societat, com una mancança tan important que després també reflecteix en la nostra classe política tantes i tantes vegades, no? Escolta els presidents parlant anglès. Home, en tenim uns quants... És un ridícul, eh? Recentment tenim uns quants Jo crec que la gent uns quants jove, exemples. Helena, jo això ja no ho veig, Vull dir, Ells ho veuen què? que ells l'anglès el tenen... Absolutament, és el que estic dient. Estic dient que ell, que ja té l'anglès d'aquesta manera, amb aquesta naturalitat... Tenim més facilitat, això sí. Sí, absolutament, però clar, quan tu te n'adones que la gent classe gran. política que t'està representant, Clar. per exemple, no dominen aquest idioma, doncs a tu, jove, no, et deu sorprendre encara més, home, no? i Perquè tant, dius, clar. com pot ser? Y la suerte de ser bilingües como vosotros también, Claro. Pues sí, señor. que la cabeza está un poquito más abierta, Claro, tienes otra claro. ventanita abierta, Ya las ves, lenguas... Yo desde que estoy estudiando inglés, que lo estudio hace muy poco, razonablemente... ¿Y cómo lo estudias? Bueno, pues me estoy, academia me o estoy de- gastando una pasta en profesores. Profesor particular? Muy Claro, bien. o me voy unos meses allí, o... Clar, i aparte lo necesitas para tu trabajo. No, claro. Pero ahora, por ejemplo, estoy recuperando el francés y me resulta que es más Fácil. Claro, porque de repente tienes la cabeza más hecha. Sí, tienes- Claro. entrenada. Claro. No, I però... tu coneixien els Beatles i després de fer la pel·lícula t'has interessat per escoltar algun àlbum d'ells? Sí, home, i tant. Els coneixies, t'agradaven ja? Sí, els coneixia, m'agradava i, a més, els havies de conèixer per força, perquè... No et pensis, no et pensis. Però han sonat molt els Beatles, jo me'n recordo que sí, que fins i tot a l'escola, encara que no fossin els la gent Beatles, jove, sonava jo John crec que Lennon, com a Imagine, mínim quan la meva sortien filla els sap qui nanos són al els pati. Francesc, ara tu quina edat tens? 16. 16 anys. 16 Llavors, ara anys. com compagines, o sigui, aquesta activitat frenètica que ja t'està portant la teva carrera com a actor amb els estudis, amb tot plegat? Bueno, avui m'he saltat cole. Avui t'has saltat cole. Avui sí. Pero qué privilegio es. Oye, Sí, pero sí. Qué maravilla es que de repente envidia tan sana para Francesc irte 4 semanas a Almería con un equipo de gente adulta fuera de los pares. És espectacular. Sense pares, hi vas sense anar? pares. A més, Home, molt malament ho veig. Francesc, escolta, jo crec que a l'escola també els professors, vull dir, sabran tenir una deferència amb tu en el moment en què saben que estàs Sí, home, treballant escolta, i què és després això? veuen el resultat d'aquesta Què feina. és això? No. Estic convençuda. Home, no. Francesc. No, que no. Bueno, no. Van bé els Ho saben estudis... acceptar bé. No totes les absències sí. són iguals. No, sí, però sí que em deixen, vull dir... Carta blanca, una mica. No, però també em... No, estuve estudiando mucho. Sí, en el- Ja, Sí, clar, no. hay que presentarse Saben després que dels els exàmens exàmens. els haig de fer igualment, però sí que si haig d'anar a un lloc diuen, bueno, va, i et donarem feina per fer-ho. Molt bé, molt bé. No, él ha trabajado el doble. Pero a lo que me refiero es que, ojalá, o sea, yo empecé en esto con 22, 23 años a ser profesional, ¿no? Él empezó con 14, 15 haciendo Pa Negra. ¿Fue por casualidad? ¿Cómo empezaste tú a trabajar? Pues- ¿Ya querías? Bueno, tú habías estado de acomodador también en alguna Sí, ocasión. yo fui acomodador en un teatro y Ala, que maco, ¿no? y camarero en el Cine Doré, en la Filmoteca sí, Española. Doré. Sí. ¿Y después qué pasó? Bueno, todo empezó antes, cuando me fui de mi pueblo, de La Rioja. O sea, yo huí de allí, o sea, me estaba ahogando, decía yo, no sé, yo aquí no quiero ser agricultor con mi padre. Mi padre era músico y había siempre música, se cantaba, la cultura siempre era parte, había libros, atlas, o sea, siempre había radio, música, ¿no? Pero sí es verdad que la pulsión era distinta. Pero yo no sabía que quería ser actor, no tenía ni idea. Lo que pasa es que hubo un profesor, como siempre, volvemos a los Sí, profesores, sí. un profesor que se llamaba Fernando Gil, se llama, profesor de historia en la Universidad Laboral en La Rioja, y me dijo, oye, hay una aula magna aquí que nos reunimos a hacer teatro, entra un día, que tú eres un payaso y tal, ¿no? Pero bueno, yo no me consideraba un payaso en el sentido de vamos a hacer teatro, sino que mucha gente cuenta chistes, o mucha gente es...
Y no sé por qué, luego repetí COU, me pasé una época horrible, entonces él me dijo, mira, en la RESAT de Madrid, en la Escuela Superior de Arte Dramático, solo exigen segundo de BUP. ¿Por qué no pruebas? Así no pierdes el año, ¿no? Y me fui como una aventura, no sé, una aventura que tampoco pensaba que uno iba a ganarse la vida como actor o que era una carrera seria. Ahora, en el momento en que entré, dije, o sea, me caí del caballo como San Pablo, ¿no? Dije, Viste claro. claro, dije, ostras, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla!, ¿no? Esto es lo mío. Entonces, gente, ilusión, por fin una escuela donde todo el mundo quería aprender, todo el mundo quería enseñar, o sea, había creatividad, había libros, era clases prácticas, que és lo que uno necesita, no? Entonces, de repente, me fascinó. Bé, des d'aquí la nostra recomanació per aquesta pel·lícula que es podrà veure a partir de demà ja a tots els cinemes. Moltíssimes gràcies, Javier Cámara, Francesc Colomer, per acompanyar-nos avui als matins a TV3, perquè és un treball absolutament extraordinari.